¿Ya te has preguntado cómo es la comida en Noruega? ¿Existirá algún tipo de comida callejera? ¿Qué tipo de manjares nos esperan en este país? ¿Y será verdad que comen reno? En la aventura de hoy nos encontramos en Tromsø, popularmente llamada la capital del Ártico o entre los turistas la capital de las auroras boreales. Pero hoy no vamos a hablar nada de eso, sino que vamos a hablar del tipo de comida que comen en este país. Nos encontramos bien al norte de Noruega, justo dentro del círculo polar ártico. Y el clima aquí en invierno es súper helado. Como primeras impresiones, en algunos supermercados de esta ciudad me he fijado que venden incluso salchicha de reno y salchicha de ballena. Vamos a ir a probarlas. Acompáñenme a este video. Sofía, en cositas curiosas que uno se encuentra por acá. Una rica lengua de reno. ¿Qué onda, bichos? Y bueno, estamos arrancando el día, son aproximadamente las 8 de la mañana y hemos pasado a una cafetería que justo se encuentra en el centro de Tromsø. Por aquí les voy a estar dejando el nombre porque se me ha olvidado. Se mira bastante tranquila para venir a empezar el día y agarrar fuerza. Nosotros por aquí nos pedimos un cafecito americano y me pedí el desayuno por excelencia de todos los noruegos, el waffle noruego. Es este que están viendo ahorita en pantalla, que miren, en Noruega les gusta tanto que incluso los hacen hasta en forma de corazón, aunque hay un pequeño debate entre los noruegos si lo prefieren en forma de corazón o en forma cuadrada. A mí me dieron este que honestamente no sé qué forma le ven a ustedes. Sí tiene forma de corazón, de verdad. Es que la piececita es el corazón. ¿El que es el corazón? Yo no le veo Aquí corazón. Esto es un corazón. Sí, porque si lo ves de esta forma no le miro forma de... Aquí, este es el corazón así. Ah, sí tiene forma, ya le entendí. Bueno, por aquí les voy a estar anexando una imagen para que me entiendan mejor. Pero bueno, en todas las familias noruegas es bastante común comenzar el día con un desayuno de estos, que tenemos aquí el respectivo waffle noruego, pero hay que aclarar que el waffle nació en Bélgica. En Noruega lo han adaptado también aquí a su forma, vendría siendo como un poquito más fino y quizás un poquito más esponjoso, según estuve leyendo en diferentes fuentes en internet. Pero para los que se preguntan qué lleva, un waffle normal, crema batida por acá, unas cuantas frutas, pero lo que sí vendría siendo bastante de este país es el queso marrón. Este igual es un aperitivo bastante común aquí. Y para los que se preguntan qué es el queso marrón, es como una combinación de leche de vaca con leche de cabra que le da este color peculiar. Yo voy a darle aquí la probadita a mi waffle. Vamos aquí, va, ya le hallé la forma de corazón, miren. Hay que ser creativo. A ver, le ven la forma. Yo ya le vi la forma de corazón. No se diga más, vamos a darle la probadita. No sé cómo se prepara, pero yo lo voy a agarrar aquí a la forma que yo crea correspondiente. Un poquito por aquí, una fruta. ¿Qué más le puedo poner? Una arándano, ¿va? Provechito, chicos, arrancando el día con el respectivo waffle noruego. Qué bueno está este queso marrón. Le da otro toque. Vamos a ver ahí, Sofi probando el queso marrón. No, pero pruébalo con el waffle, Sofi, completo. Una mordidita. Está rico ese queso marrón. Va que sí. Yo lo había leído en internet, pero no le daba tanta... Va. Qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? No sé, tiene un sabor que nunca había probado, como otro toque de... Que como que puede combinar bien con dulce y con cosas saladas. Vamos a ver, para que... Es que yo lo probé Bueno, yo voy a comérmelo así porque se lo voy a comer un pedacito porque tengo... Sí. Pero ya vas a ver que no va a defraudar. Qué rico sabe, de verdad que sí me quedó el sabor de ese queso. Bueno. Yo no imaginaba que iba a ser tan bueno. Ahí le ponemos un poquito Aunque de de crema. todos los quesos, la mayoría son ricos. Sí, eso sí, dele. Dale.
Está bueno, ¿eh? Delicioso. Está rico. Y es que, no, hombre, apenas vamos comenzando este videíto de comida noruega. Ya me conquistó este waffle. Venga. Siguiente parada. Ya estamos a eso de la 1 de la tarde con Sofía, ya nos dio un poquito de hambre. Y mira, nos hemos encontrado con el bar más pequeño del mundo. Bueno, por lo menos eso dicen en el letrero. Y bueno, y mira, también tienen los mejores hot dogs de Tromsø. Entonces vamos a probar. del mundo, dice. Del mundo. Y no están bromeando. No están bromeando. Tenés razón. No joke, dice ahí. Aquí podemos ver que está lleno. Podemos ver que muchas personas se han acercado a probarlo. No sé si es por la curiosidad de ser el bar más pequeño, pero mira, hay bastante fila, así que podemos decir que si hay fila, como dice el dicho, es porque buenas. Es porque bueno. Mira, venden, Donde está lleno, es rico. cabal, venden hot dogs de reno, de puerco con carne y hot dogs veganos. Así que vamos a ver qué tal saben esos hot dogs y se los contamos en breve. Y aquí lo tenemos, miren, primeras impresiones. Si ustedes tienen mucho frío pueden pasar. A la par de este kiosquito hay una silla donde ustedes se pueden sentar libremente y tienen como una fogata, un poquito de fuego para que ustedes agarren un poquito de calor por si el frío está muy extremo. No sé si a través de este video se logra sentir el frío que está haciendo, pero está haciendo demasiado frío. Así que sí, preparados, vamos a probar el hot dog de salchicha de reno. Vamos a ver. Primeras impresiones, se ve bastante bueno, se ve apetitoso. Yo ahí le pedí al muchacho que me pusiera los toppings más populares, más conocidos. Así que, probando la salchicha de reno, vamos. Yo, si me pasan una salchicha normal con una de reno, no notaría la diferencia, pero bastante bueno, un platillo bastante curioso de probar, así que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y miren que de por sí no es que haya tanta comida callejera en Noruega, o sea, no es que van a ver a la gente en la calle vendiendo como en diferentes países de Latinoamérica. Así que miren, para conseguir más comida y mostrarles más gastronomía de este país, nos hemos venido a un súper. Aquí pueden encontrar diferentes aperitivos, snacks, porque, pues como les comento, no hay mucha comida en la calle que uno pueda comprar, pero puede acudir a un súper normalmente a comprar una de estas que ahorita se las muestro. Lo que sí me he fijado es que aquí en Noruega les gustan bastante las cosas como de pescado, y es que aquí es uno de los países que más salmón produce en todo el mundo. Así que mínimo no podíamos dejar pasar las botanas, los aperitivos de salmón. Vamos a llevar estos que parecen como que fueran un churro, un aperitivo de salmón. Por aquí miren, este me parece interesante, lo voy a llevar hacia el azar porque este sí no tiene dibujo, no sé qué tendrá. Venga para acá. Y creo que se me está antojando este se ve saladito y un poquito pescadoso, así que también vamos a llevarnos este. Y ya si estamos hablando de bebidas por excelencia que pueden encontrar aquí en Noruega, pues leyendo en internet me encontré que pueden pedir esta. El nombre un poquito curioso, se llama Solo. Así estaba yo antes de conocer a la Sofi, completamente solo, pero igual si ustedes están solos pueden comprar una de estas para sentirse acompañados. Eso sonó muy cruel. Olviden lo que dije. Corte y volvemos. Pero bueno, retomando el tema,
Es como una especie de jugo, soda de naranja. Ya vamos a ver de qué está hecha bien detalladamente. Y me comentan también que esta otra bebida que se llama Ginger Forol, no sé cómo se pronuncia, pero algo así le miro el nombre, es bastante típica de acá. Sospecho que vendría siendo como una especie de té por el color que tiene, o algo así como una bebida de manzana. Ahorita no voy a decir de qué está hecha porque no la hemos probado, pero esta también va para la carretilla. Vámonos. Por aquí tenemos otro chocolate bastante famoso. Que luego... Ya me lo chingue. Hoy como ya lo quebré, me voy a llevar. Mira la Sofía como está gozando, mira. Qué vergüenza, todos en el súper me están viendo. Miren. O sea, sí se quebró. Ese hay que llevar. Estaba leyendo yo que estos dulces son como unas porciones de chocolate que son bastante típicas entre los adolescentes, así que la vamos a meter aquí también a la carretilla y ya en breve les cuento qué sabor tiene. O sea, me lo llevo más que todo por compromiso, porque lo quebré, no porque... Sí. Bueno, y sí, ya estamos en casa para probar las golosinas, los snacks, los aperitivos, como los quieran llamar, más conocidos de aquí de Noruega. He decidido comenzar con este porque es el famoso queso marrón que le llaman aquí. Estos normalmente los acompañan como con una galleta, con algún pan. Es bastante común en los desayunos. De hecho, al inicio del video estuvimos probando un waffle y este tenía como porciones de este queso. Si se fijan bien, por aquí te los ponen así como un queso normal. Aquí vamos a sacar una rodaja nada más solo para probarlo. Y bueno, básicamente sería esto: una galleta o algún pan y lo ponemos aquí encima. No lleva mayor ciencia y venga. Recomendado para un desayuno, queda bien. Siguiente aperitivo. Son como rodajas, tiras de salmón. Me parece curiosa la forma en la que lo han embolsado, como si fuese un churro. Hoy sí, miren. Oh, no sé si alguna vez han probado ustedes. Huele fuerte. Miren que yo lo soy. Honestamente no soy muy fan del pescado. Pero el olorcito está fuertecito. No sé si alguna vez han probado algunas. Son como unas gomitas, unas tiras de gomitas ácidas. Pues se ven prácticamente igual, solo que con un gran olor a pescado. Venga, sin pensarlo. Está fuerte. No pica, pero muy pescadoso. Para los amantes del pescado siento que estaría bien, pero no ha sido mi favorito. Vamos con el siguiente. Tiras de carne de ciervo. Estas vienen así como... Son así como disecadas. O sea, las ponen a secar, me imagino yo. Y... ¿qué? Está fuerte, aunque este huele bien. Tiene un olorcito a barbacoa. Te trae aquí algo que en mejor idioma no pudo haber venido. No, no, huela, casi me lo como, mira, y ya viste lo que dice. No comer. Pero ahí sí. Es como una tira de carne seca. Miren, aquí le voy a mostrar un poquito. Serían como tiritas de carne seca, sí. Pero huelen como a barbacoa con un poquito de limón y chile. Esta sí me gustó. Pica. Siguiente, vamos con... Bueno, aquí las instrucciones dicen un genuino snack de pescado noruego. Mira, me parece curiosa la presentación. Me imagino yo que han de ser igual tiras de pescado. En este caso quizás no de salmón, sino que de pescado. Huele a pescado. Huele a pescado. Vamos a ver cómo son. Para que lo vean, son prácticamente así, parecieran como la forma de un nacho, pero con un olor bastante fuerte a pescado. Venga.
¿Sabes cómo sabe? Como el pescado seco. Como el que hacen en Semana Santa. Siguiente aperitivo. Miren, me ha parecido curioso que el caviar aquí en Noruega te lo venden así como en un... como que si fuese una pasta de dientes, pero de caviar. Así que si quieren ver a su chica con un fuerte aliento, confúndanse así a propósito y se cepillan los dientes con pasta de caviar. Vamos a probarlo. Buena pasta de dientes, mira. Uy, ya me están sonando las tripas. Capaz no me cayó bien, pero... Uf. Va, una rica crema de caviar. Deseenme suerte, chicos, porque yo no soy muy fan de los pescados. Está bueno, está dulce. Siguiente, miren, de bebidas no les he mostrado mucho, pero aquí les tenemos. Son las sodas originarias de Noruega. El nombre es un poquito curioso. Me imagino que serán como alguna soda de naranja, esta de color amarillo, y esta de alguna fruta un poquito exótica que no le miro forma. Otra de las cositas curiosas que me encontré en el súper son estas bolsitas que son como unos conos de chocolate. Aquí se les muestra un poquito por dentro para que lo vean. Son como, sí, como unos mini conitos de helado cubiertos de chocolate. Vamos a darle una probadita para quitarme el sabor a pescado. Está bueno. Skipper Licorice Butter. ¿Por qué no lo ponen en inglés? No sé qué dice, chicos, pero entre las cositas más curiosas que me encontré también en el súper son gomitas negras. Jamás en mi vida había visto una gomita de color negro. Estaba en la sección como de gomitas de licor, así que me imagino que será de lo mismo, pero nunca había visto yo unas gomitas de color negro. Miren cómo vienen, bastante... No se ven muy apetecibles, pero en esta vida hay que probar de todo. Vaya forma curiosa que tienen. Tienen como una forma de media luna, pero una gomita dulce. Honestamente no le encuentro el sabor, pero tienen un toque al final. No sé qué será, pero si alguien en los comentarios sabe de qué están hechas, nos lo puede hacer saber. Ahí ponga de qué están hechas y lo vamos a estar leyendo todos. Y al final hemos dejado el chocolate, la galleta por excelencia de Noruega. Y bueno, este chocolate que ven por acá, un noruego no puede salir a alguna excursión, algún paseo sin el respectivo chocolate Kevik. Bueno, creo que así se pronuncia, Kevik. Lo sacan ahí cuando van a acampar, cuando van de excursión. Y lo combinan con esta soda, el Solo. Básicamente vendría siendo igual como, digámoslo así, el Kit Kat noruego. Una galleta de chocolate dividida en barras así pequeñas. Está bueno. Y al final dejé esta. Miren, esta no la voy a cocinar porque se va a tardar demasiado, pero te las quería mostrar que esta es una de las pizzas más famosas aquí en este país. Porque de hecho, miren, dice que se venden aproximadamente 24 millones de estas pizzas al año aquí en Noruega. Y para que se hagan una idea, son 5 millones de noruegos. Vendrían siendo un aproximado de 5 pizzas por cada persona al año. Así que me imagino que han de ser bastante famosas. Esta, la última. Miren, no sé, esto creo que no es de Noruega en sí la soda, pero me pareció curiosa la presentación en la que la traen. Como que es un bote de champú. Nunca había visto una soda así. No sé, miren, yo la voy a pelar. Espérenme un rato. Ya les cuento cómo está. Oh, sí. Uy, miren, trae así como... Es como... Ya entendí para qué es. Esto se lo echas al agua con soda. O sea, me estoy bebiendo el jarabe puro, por eso está bien dulce. Está dulcísimo. Tu corte.
miren, vaya pedazo de reno que me he pedido. Nos hemos venido a un restaurante que se llama Art Café Bistro. Este se encuentra en el centro de Tromsø. Ir leyendo algunas reviews por internet me encontré que aquí venden auténtica comida casera de Noruega. Miren, Sophie ya está lista. Miren, Sophie se pidió una rica ensalada de salmón al estilo noruego. Miren, se preguntarán ¿qué lleva? Lleva lechuga, salmón, aguacate, pepino, tomate, este aderezo que no sé de qué es porque no lo he probado todavía. Y lleva, si no me equivoco, es queso. Ojito, el salmón. Ajá. Crudo. El salmón está crudo. A veces que le ponen limón o algo crudo. Ajá, ya lo vamos a probar. 30 minutos lleva apenas este salmón que lo han sacado del mar. Está fresco. Está fresco. Y yo por aquí salí de valiente y me pedí un rico, delicioso reno salteado. Y es que esto, miren, es quizás la comida tradicional más conocida en esta área. De hecho, también la hacen en Finlandia, Suecia, en Noruega, en Rusia. Y bueno, generalmente se utiliza el filete o lomo del reno. Se corta en pequeñas rodajas finas. Este después se fríe en grasa de reno. Pero hoy en día se utiliza más la mantequilla y se condimenta con pimienta negra y sal. Vamos, Sofi, salmón crudo. Y es que otra cosa que les iba a comentar es que el salmón es bastante común aquí en Noruega. O sea, podríamos decir que es casi que el plato por excelencia. Aquí en este país casi la mayoría de comida tradicional vendría siendo del mar. Hay algunos platillos típicos como el king crab, por ejemplo está el bacalao, también está la carne de ballena y pues, ¿por qué no? El salmón. Y aprovecho de decirles que un dato curioso de Noruega es que bueno, ya todos saben que en Japón se inventó el sushi, pero fueron los noruegos quienes introdujeron el salmón al sushi. Esto me pareció a mí bastante curioso. Pero ahora sí, declaraciones finales. Hoy sí. Está rica. No se siente un sabor a crudo en nada, ni una como textura ligosa, ni nada de eso. O sea, en realidad sí, o sea, la combinación de todos los ingredientes hace que sepa bien. A mí me gustó. Pero igual, o sea, ustedes tienen que ir midiendo si consideran que les puede gustar o no. Si no, mejor pueden escoger platos Si no se puede, cocidos completamente. un delicioso reno. Miren, yo estoy un poquito asustado porque hace un par de días me salieron unos TikToks de unos renos bien bonitos y hoy me los estoy atravesando aquí en la cena. Pero así es la vida. Miren, vamos a probarlo. Muchas personas pueden pensar que esto es un plato exótico. De hecho, fuera exótico en otro país, pero aquí en los países escandinavos, en parte de los países nórdicos, es bastante tradicional comer reno. Podríamos decir que el reno vendría siendo equivalente al res en países de Latinoamérica. O sea, la vaca podría decir que es equivalente al reno porque de aquí utilizan casi que todo. Utilizan la carne, hay leche de reno, hay también abrigos de reno. Así que miren, como primeras impresiones, ¿alguna vez han probado ustedes la carne molida? Pues miren, como primeras impresiones, texturas, se mira como que si fuese carne molida. Vamos a darle la probadita. Tengo miedo, lo siento amigo reno, pero te tengo que probar. Pues sabe igual que casi que la carne de res, solo que le siento un poquito más fuerte como el sabor. O sea, como el sabor que desprende la carne sería quizás como el doble de fuerte que la carne de res, pero de ahí sabe igual, casi que similar. Estos platos te los acompañan aquí como con puré de papa, en otras opciones te lo acompañan con papa sancochada o otras opciones de papa. Y aquí miren, me han dado por acá, no sé qué será esto, pero parece ser como una especie de mermelada, creería yo que es algo dulce. Sí, mermelada para acompañar este plato. Me parece raro que un plato como este de carne lo acompañen con mermelada. No sé si esto va así, pero provechito, chicos. Probando carne de reno, venga. Ojito, y de acompañamiento te dan como una tortilla así bastante delgadita.
bueno chicos, así terminamos la aventura culinaria del día de hoy. Espero que hoy hayan conocido un poquito de la gastronomía aquí en Noruega y también les haya dado un poco de hambre. Yo me despido, no olviden reventar el video con muchos likes y si son nuevos en el canal, suscribirse. Por aquí en la parte de abajo les va a estar saliendo el botoncito para que lo hagan, así que no se diga más. Nos vemos en la próxima.